Así que allí estaba yo, flotando en la estación espacial más pretenciosa de este lado de la galaxia de Andrómeda, viendo cómo las mentes diplomáticas más brillantes de la humanidad eran ridiculizadas por un grupo de extraterrestres que parecían diseñados por un comité. Y no un buen comité, claro está. Más bien el tipo de comité que decide los menús de la cafetería y las normas de aparcamiento. La cámara del Consejo Galáctico era una enorme cúpula cristalina que gritaba: «Tenemos demasiado dinero y un gusto arquitectónico cuestionable». Flotando en el centro como una especie de juez cósmico estaba el líder del consejo, Vexar, un ser que se parecía a lo que sucedería si cruzaras una mantis religiosa con un auditor fiscal y le dieras delirios de grandeza. Así que Vexar jadeó a través de su traductor, sus 4 ojos compuestos consiguiendo, de alguna manera, parecer aburridos a pesar de ser incapaces de parpadear. Los mamíferos primitivos de la Tierra solicitan protección para su nueva colonia. ¡Qué pintoresco! La embajadora Patricia Wong, la mejor diplomática de la Tierra y quien claramente le tocó la peor parte en esta asignación, se ajustó la chaqueta con la dignidad que solo se puede mantener cuando se sabe que se está a punto de ser humillada a escala interestelar. Líder del Consejo, Vexar, la humanidad ofrece tributo a cambio de la protección de la colonia New Haven. Según la Ley Galáctica 847b, presentamos a nuestro depredador más formidable como prueba del potencial de nuestra especie. La cámara se llenó de lo que solo puedo describir como el sonido de 1000 matones cósmicos intentando no reírse a carcajadas. El consejero Blick Sobi, que parecía un pulpo morado con peluquín, golpeó su escritorio con lo que podría haber sido un tentáculo. «El depredador más formidable», repitió Vexar, con sus mandíbulas chasqueando con diversión. «Déjenme adivinar. Humanos. Otro de sus supuestos tigres. Quizás uno de esos grandes tiburones blancos que tanto les gusta documentar en sus divertidos programas de naturaleza». Lon sonrió con la paciencia práctica de quien claramente había ensayado este momento frente a un espejo mientras cuestionaba sus decisiones de vida. «No exactamente, líder del consejo. ¿Puedo presentarles al verdadero superdepredador de la Tierra?» Las puertas de la bodega de carga se abrieron con un siseo y salió el guardián Johnson, un tipo que parecía preferir estar en cualquier otro lugar de la galaxia. Llevaba una caja de envío terrestre estándar, de las que se usan para transportar, bueno, prácticamente cualquier cosa que no fuera particularmente impresionante. Johnson se aclaró la garganta. «Consejeros de la Asamblea Galáctica, les presento a Brutus». Abrió el pestillo de la caja. «El Oneyer de la Tierra». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que se obtiene cuando alguien cuenta un chiste en un funeral, y todos intentan averiguar si han oído bien. 14 kilos de furia blanca y negra emergieron de la caja, echaron un vistazo a la cámara, y de alguna manera, lograron proyectar un aura de absoluto desdén por todo y todos los presentes. Brutus, el Oneyer, había llegado, y ya estaba poco impresionado. El traductor de Vexar tartamudeó un momento antes de finalmente lograrlo. «Esto es una broma». Sí, su depredador más temible es una pequeña criatura esponjosa que parece tener un mal día de cabello. Y eso, damas y caballeros, fue cuando el Consejo Galáctico cometió su primer error. Subestimaron a la Tierra. Pero más importante aún, subestimaron al Oneyer. Brutus miró a Vexar con la clase de expresión que sugería que ya estaba planeando algo desagradable para el insecto descomunal, y luego comenzó a acicalarse con la indiferencia despreocupada de alguien que tiene lugares que visitar y extraterrestres que aterrorizar. Mientras tanto, a 3 sectores de distancia, en la colonia New Haven, el administrador Jake Morrison estaba teniendo el tipo de día que lo hizo reconsiderar seriamente su cambio de carrera de cuidador de zoológico a administrador colonial. Resulta que administrar un asentamiento fronterizo no era tan diferente de dirigir un zoológico, excepto que los animales eran humanos y se quejaban más de la comida. Jake se encontraba en la plataforma de observación del domo principal de New Haven, observando a sus colonos realizar sus rutinas diarias, fingiendo que todo estaba bien, mientras en secreto entraban en pánico por la completa falta de defensas adecuadas.
La colonia era el último intento de expansión de la humanidad. Una colección de domos prefabricados y unidades agrícolas que impresionaban en los folletos, pero que se sentían endebles cuando se vivía en ellos. Jake escuchó una voz a sus espaldas, la doctora Alina Vázquez, la científica jefe de la colonia y la única persona que parecía genuinamente emocionada por estar atrapada en una roca en medio de la nada. Tenemos naves llegando, grandes, y no envían mensajes de saludo amistosos. A través de las ventanas transparentes de aluminio del domo, Jake observó cómo elegantes naves depredadoras descendían del hiperespacio con ese brillo teatral que sugería que sus dueños habían visto demasiados documentales de guerra y tomado notas sobre tácticas de intimidación. La nave líder era enorme, parecía como si alguien hubiera cogido una espada, la hubiera pintado de negro y hubiera decidido que necesitaba más armas. Muchas más armas. El tipo de nave que no se preocupaba por sutilezas diplomáticas porque prefería dejar que sus cañones de partículas hablaran. El panel de comunicación de Jake cobró vida con un crujido y una voz que parecía haber sido procesada en una picadora de carne llenó el centro de mando. Asentamiento humano primitivo. Aquí el comandante Kriyax de la CEPRI y la cuarta flota de asalto. Se rendirán de inmediato y se prepararán para la ocupación. Resistirse no solo es inútil, sino que, francamente, insulta nuestra reputación profesional. Jake miró a Elena, quien se encogió de hombros con ese gesto de impotencia que decía, soy botonista, no estratega militar. Las defensas de su colonia consistían en un solo cañón de plasma más antiguo que la mayoría de los colonos, algunas torretas automatizadas ideales para mantener a la fauna local alejada de los cultivos y un generador de escudos que probablemente podría detener a una paloma muy decidida. Soy el administrador Morrison, respondió Jake por su comunicador, intentando sonar más seguro de lo que sentía. La colonia New Haven está bajo la protección del Consejo Galáctico. Cualquier acción hostil constituiría una violación de la ley interestelar. El sonido que llegó por los altavoces fue sin duda risa, pero la clase de risa que se escucha de alguien que colecciona multas de aparcamiento por afición. ¡Ay, humano! ¡Qué gracioso! La protección del Consejo Galáctico vale exactamente lo mismo que tus patéticas defensas. Somos el Imperio Cepreano. Hemos conquistado 17 sistemas estelares, esclavizado 43 especies y perfeccionado el arte de hacer desaparecer civilizaciones. Tu pequeña colonia de mamíferos será un entretenimiento agradable para una tarde. Jake intentaba recordar frenéticamente si su experiencia en el zoológico le había enseñado algo sobre cómo lidiar con depredadores gigantes cuando Elena lo agarró del brazo. Jake, hay algo más. El comando terrestre nos envió un envío prioritario. Llegó hace una hora. Levantó un manifiesto de envío que parecía sospechosamente rutinario para algo que se suponía que iba a salvarles la vida. Está bien, está catalogado como paquete de defensa colonial de emergencia, pero sinceramente, Jake, es solo una caja de envío con agujeros de aire. A través de la pantalla, Jake vio cómo la flota de Kriyax se ponía en formación de ataque con la precisión de una fuerza militar que había hecho exactamente lo mismo docenas de veces antes. Los ceprianos eran claramente el tipo de conquistadores que habían convertido la invasión en una ciencia completa con procedimientos estandarizados y probablemente un manual titulado Subyugación para tontos. ¿Agujeros de aire?, preguntó Jake. Porque a veces el universo te da exactamente el tipo de detalle absurdo que te hace darte cuenta de que tu vida se ha convertido en una comedia escrita por alguien con un sentido del humor muy oscuro. Agujeros de aire. Elena confirmó. Jake, creo que la Tierra nos acaba de enviar una mascota. 20 minutos después, Jake se encontró de pie en la bodega de carga de la colonia, mirando una caja de envío que había viajado por media galaxia para entregar lo que parecía ser la idea de la humanidad de una broma pesada. La caja era estándar, del tamaño de una nevera pequeña, y emitía suaves rasguños que sugerían que lo que estuviera dentro estaba muy aburrido o muy molesto. Eso dijo Elena, consultando su tableta con la curiosidad científica que probablemente ya la había metido en problemas. Según el manifiesto, se trata de una Mealora capensis,
también conocida como tejón de miel, originaria de la Tierra. Dicen que aquí ha sido especialmente seleccionada para aplicaciones de defensa colonial adaptativa. Jake se frotó la frente, sintiendo que le venía un dolor de cabeza del tamaño de la flota cepriana, que se estaba preparando para volarlos a todos en pedazos. Elena, por favor, dime que hay algún error. Por favor, dime que el plan maestro de la Tierra para salvar nuestra colonia no es un dosificador. Bueno, dijo Elena, lo cual nunca era una buena manera de empezar una frase cuando se buscaba consuelo. Los tejones de miel se consideran técnicamente uno de los animales más intrépidos de la Tierra. Se sabe que luchan contra leones, asaltan colmenas, en general, ignoran el concepto de adversidades insuperables. Lucha contra leones, repitió Jake con voz neutra. Elena, los ceprianos tienen cañones de plasma. Antes de que Elena pudiera responder con lo que sin duda sería otra trivialidad científica inútil, los arañazos de la caja se intensificaron, seguidos de una serie de chirridos metálicos que sugerían que lo que estuviera dentro había decidido que la sutileza estaba sobrevalorada. ¿Deberíamos, dejarlo salir?, preguntó Jake, porque al parecer su día no estaba completo sin tomar al menos una decisión de la que se arrepentiría el resto de su, presumiblemente, corta vida. Elena ya se dirigía al mecanismo de apertura de la caja. Llevaba 3 días ahí dentro. La pobre criatura probablemente necesita agua y comida, y el pestillo de la caja se abrió con un clic, dejando pasar 14 kilos de actitud blanca y negra que, de alguna manera, hacían que toda la bodega pareciera más pequeña. Brutus, el tejón de miel, emergió, echó un vistazo a las instalaciones de vanguardia de la colonia, y su expresión transmitía claramente su opinión de que había visto alojamientos más impresionantes en vertederos. «Hola», dijo Jake, porque al parecer había decidido intentar la diplomacia con un tejón. «Soy Jake, y ella es Elena. Nos alegra mucho que estés aquí para ayudarnos con nuestro pequeño problema de invasión». Brutus miró a Jake con la expresión que le pondrías a alguien que acaba de sugerir que la mejor manera de combatir un incendio en casa es lanzarle más cerillas. Luego se acercó a la puerta de seguridad de la bodega de carga, hecha de un compuesto de acero de titanio reforzado y clasificada para resistir impactos directos de la mayoría de las armas pequeñas. Sin ceremonias, Brutus comenzó a morder el marco de la puerta. «¿Se está comiendo nuestra puerta de seguridad?», preguntó Elena, con su fascinación científica en guardia ante la creciente comprensión de que su salvación tenía prioridades muy diferentes a las de ellos. Jake observó cómo Brutus se abría paso metódicamente a través de lo que el fabricante les había asegurado que eran materiales indestructibles de grado militar. «Creo que está renovando». En 5 minutos, Brutus había creado su propia salida personal a través de la pared de la bodega de carga, eludiendo por completo el sofisticado sistema de cerraduras, los escáneres biométricos y los controles de acceso electrónicos de la puerta. Se detuvo en su recién creada puerta y miró a Jake y Elena con lo que solo podría describirse como lástima por sus complicadas decisiones de estilo de vida, y luego se alejó para explorar su nuevo territorio. «Jake», dijo Elena, viendo a su supuesto salvador desaparecer en el sistema de ventilación de la colonia. «Creo que podríamos estar en problemas». Afuera, el comandante Kriyax probablemente estaba ultimando sus planes de ataque, seguro de que estaba a punto de conquistar un asentamiento humano indefenso. Dentro, Jake comenzaba a sospechar que indefenso quizá no fuera la palabra correcta, pero tampoco estaba del todo seguro de que defender fuera la palabra exacta. Lo que estaban, se dio cuenta, era a punto de descubrir qué sucedía cuando una fuerza imparable se topaba con un objeto inamovible al que no le importaba la física. 3 horas después, el comandante Kriyax se sentía particularmente bien consigo mismo mientras revisaba su plan de invasión por 14ª vez. Las defensas de la colonia humana eran ridículamente inadecuadas. Su personal estaba formado claramente por civiles con poco entrenamiento, y su respuesta a su ultimátum había sido una cortés solicitud de que consideraran soluciones diplomáticas alternativas. Era casi insultante lo fácil que iba a ser. Informe de situación.
Krillax le gritó al teniente Besner, su segundo al mando y el tipo de oficial que creía que una preparación excesiva era la clave para una carrera militar exitosa. Señor, los escaneos preliminares confirmaron que el asentamiento humano cuenta con un cañón de plasma obsoleto, defensas perimetrales automatizadas básicas y un generador de escudos que parece mantenerse en pie gracias al optimismo y a las piezas de repuesto. La capacidad defensiva total es de aproximadamente el 0,003% de nuestro umbral mínimo de enfrentamiento. Las 4 mandíbulas de Krillax resonaron con satisfacción. El Imperio Ceprine había cimentado su reputación en una fuerza abrumadora y precisión táctica, y esta colonia humana iba a ser otro ejemplo clásico de por qué la resistencia era feudal. Probablemente tendría esto resuelto a tiempo para la cena. Excelente. Despliegue la fuerza de desembarco Alfa a Gamma. Patrón estándar 7. Quiero que esta colonia esté asegurada en 30 minutos. Intente mantener al menos algunas de las estructuras intactas. El Imperio prefiere que sus nuevos territorios tengan un aspecto presentable para la documentación de ocupación. En la superficie de la colonia, Jake Morrison experimentaba el tipo de pánico que surge al ver cómo se desarrollan tus peores miedos en tiempo real, sabiendo que el mejor escenario posible aún implicaba una completa derrota total. A través de la pantalla principal del centro de mando, pudo ver las lanzaderas de asalto ceerianas descender de la órbita como mortíferas gotas de lluvia negra. Elena, gritó, intentando sonar como una administradora competente en lugar de un excuidador del zoológico desesperadamente perdido. ¿Cuál es nuestra situación con las defensas perimetrales? Elena levantó la vista de su consola con la expresión de quien da noticias peores de lo esperado. La buena noticia es que nuestras torretas automatizadas funcionan a la perfección. La mala noticia es que están diseñadas para disuadir a la fauna curiosa, no a las naves de asalto militares. Estoy bastante seguro de que esas lanzaderas cepreanas tienen un blindaje más grueso que toda nuestra red defensiva. Jake observó cómo la primera oleada de naves de desembarco enemigas aterrizaba justo fuera del perímetro de la colonia, desorganizando a las tropas que se movían con la eficiencia experta de una fuerza que había conquistado docenas de mundos y nunca se había topado con una defensa inexpugnable. Los separanos eran criaturas altas e insectoides que parecían diseñadas específicamente para aparecer en pesadillas sobre invasiones alienígenas. Activando, alerta en toda la colonia, anunció Jake por el intercomunicador, y su voz se escuchó en todas las cúpulas y módulos de hábitat de New Haven. Todos los colonos a los refugios de emergencia. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Aunque, sinceramente, desearía que lo fuera. El único cañón de plasma de la colonia giró hacia la zona de aterrizaje y disparó su primer disparo. Un rayo azul brillante impactó en la nave de asalto sepiana que iba en cabeza y dejó una marca de quemaduras aproximadamente del tamaño de un plato en su casco. Los sepiarianos ni siquiera disminuyeron la velocidad. Jake, dijo Elena, con la voz tensa por el pánico controlado que produce ser una científica que de repente se encuentra en medio de una zona de guerra. Nuestro cañón de plasma no les hizo absolutamente nada a sus blindajes. Y quiero decir absolutamente nada. He visto picaduras de mosquitos más amenazantes. A través de su pantalla táctica, Jake pudo ver a las tropas afarianas avanzando sobre el perímetro de la colonia con precisión de manual. Sus armas escaneaban en busca de objetivos mientras sus ingenieros instalaban lo que parecía equipo de asedio diseñado para abrir las cúpulas de los hábitats como huevos. Claramente, esta era una fuerza que había realizado la misma operación tantas veces que probablemente podrían hacerlo dormidos. Señor, se escuchó una voz por el comunicador de Jake, perteneciente al sargento Miggs, jefe de seguridad de la colonia y un hombre que había pasado toda su carrera preparándose para amenazas mucho menos intimidantes que una fuerza de invasión profesional. Están interfiriendo nuestras comunicaciones y estableciendo una especie de campo de barrera alrededor del perímetro. Los protocolos estándar de rendición recomiendan que nos rindamos.
Jake estaba a punto de responder cuando su pantalla táctica se iluminó con alarmas de proximidad de la red de sensores exterior de la colonia. Algo se movía por los sistemas de ventilación, los túneles de mantenimiento, y aparentemente, atravesaba varias paredes que no debían tener agujeros. Elena, ¿qué es eso? Por favor, dime que no es el Zepron que nos flanquea a través de la infraestructura. Elena consultó sus lecturas. Su expresión pasó del pánico a la confusión, a algo que podría haber sido el comienzo de una esperanza. Jake, no son los Sepans. Se mueve demasiado pequeño, demasiado rápido y en patrones que hacen. Carecía por completo de sentido táctico. Era como si algo estuviera vagando por la colonia, ignorando por completo nuestros protocolos de defensa, y al parecer, sin interés en protegerse del fuego enemigo. Afuera, la primera patrulla seferiana había alcanzado el perímetro exterior de la colonia. Sus sensores avanzados escaneaban en busca de posiciones defensivas y puntos débiles en las fortificaciones humanas. El líder de escuadrón Taknor se sentía seguro con esta misión. Los humanos eran conocidos por su tecnología primitiva y su toma de decisiones emocional, y era improbable que ambas representaran un desafío significativo para la superioridad militar seferiana. Comando, aquí Patrulla Alfa. Hemos llegado al perímetro principal. No se detectó resistencia significativa. Las defensas humanas parecen ser aún más patéticas de lo que sugería la inteligencia. Iniciando procedimientos de brecha en el anillo exterior del hábitat. Fue entonces cuando se encontró con algo que no figuraba en ninguno de los informes de inteligencia, manuales tácticos ni protocolos de invasión. Algo pequeño, blanco y negro, completamente indiferente al concepto de superioridad militar, estaba sentado en medio de la zona de aterrizaje, aparentemente preparándose. Comando, dijo Taknor, con un tono de confusión en su voz. No solía formar parte de las comunicaciones militares estándar. Tenemos una entidad biológica no identificada en la zona objetivo. Parece estar ignorándonos. Brutus miró a la patrulla cepriana con la expresión que sugería que estaban interrumpiendo algo importante, que en este caso era su exploración sistemática de lo que parecía ser un nuevo territorio razonablemente interesante. Que estuviera siendo invadido por alienígenas fuertemente armados era, para Brutus, un problema ajeno, hasta que los sepiranos lo convirtieron en suyo apuntándole con sus armas. Taknor, siguiendo el protocolo estándar para tratar con formas de vida no identificadas, levantó su rifle de plasma y apuntó a la pequeña criatura biológica. Están en una zona de combate restringida. Retírense inmediatamente o serán eliminados. Brutus dejó de acicalarse, miró directamente a Takor con la atención que debería haber sido una señal de advertencia y luego hizo algo para lo que ningún manual táctico seheriano los había preparado. Atacó. Lo que sucedió a continuación fue algo que los historiadores militares luego tendrían dificultades para clasificar en sus informes oficiales. Principalmente porque no existía una categoría táctica adecuada para los pequeños mamíferos, decide que los alienígenas fuertemente armados son personalmente ofensivos. Brutus se abalanzó sobre el líder del escuadrón. Taknor, con la furia concentrada que surge al sentirse amenazado mientras intenta disfrutar de una sesión de aseo perfectamente razonable. Un tejón de miel de 13 kilos impacta a un guerrero separiano de 2 metros de altura y la física olvidó por un instante cómo debía funcionar. Taknor cayó como si lo hubiera atropellado un tren de carga con garras. Comando, aquí Patrulla Alfa, se escuchó la voz por el comunicador, aunque con un tono significativamente más agudo que antes y con sonidos para los que los protocolos de comunicación CEPRI y militar no tenían la clasificación adecuada. Nos ataca algo que parece. Quítenlo, quítenlo, quítenlo. El resto de la patrulla, soldados entrenados que se habían enfrentado a todo, desde rebeldes con plasma hasta monstruos vegetales carnívoros, observaban con creciente horror cómo su líder de escuadrón era sistemáticamente desmantelado por lo que parecía ser una carpa muy pequeña y muy furiosa. Señor, dijo el soldado Sechnal, alzando su arma hacia la caótica bola de furia que había sido su comandante. Oficial.
¿Deberíamos disparar al biológico hostil? Negativo, gritó Taknor desde algún lugar entre el torbellino de garras y actitud. Me vas a dar. Solo averigua cómo detenerlo. Fue entonces cuando los Seprans cometieron su segundo error táctico. Intentaron resolver su problema con el tejón de miel con más armas. El soldado Bismar avanzó con un bastón aturdidor, el tipo de arma no letal diseñada para incapacitar incluso a las formas de vida hostiles más grandes. Lo activó, y el campo de energía crepitante zumbó con suficiente potencia como para derribar a un rinoceronte que cargaba y avanzar hacia el combate encarnizado. Brutus, aparentemente decidiendo que un solo Sepran no era suficiente para aliviar su frustración, abandonó al derrotado Takenor y centró su atención en la nueva amenaza. El bastón aturdidor, diseñado para infligir una descarga paralizante a cualquier objetivo orgánico, hizo contacto con la gruesa piel de Brutus. El tejón de miel miró el arma de energía crepitante con la expresión de alguien que acaba de sufrir una leve picadura de mosquito. Entonces agarró el bastón con los dientes y empezó a usarlo como juguete para masticar. Es imposible, dijo Visar, viendo cómo su arma de grado militar era destruida con indiferencia por algo que parecía sacado de un documental de naturaleza. Los bastones aturdidores liberan 12.000 voltios. Nada orgánico puede ignorar ese tipo de descarga eléctrica. Brutus terminó de desmontar el bastón aturdidor, escupió los pedazos y le dirigió a Bismar la mirada que dejaba claro su opinión sobre los extraterrestres que daban por sentado su tolerancia eléctrica. Luego procedió a demostrar por qué dar por sentado algo sobre las capacidades de un Oneyer era un error que la mayoría de las criaturas solo cometían una vez. De vuelta en el centro de mando de la colonia, Jake observaba su exhibición táctica con la fascinación que da presenciar algo que no debería ser posible, pero que estaba sucediendo de todos modos. Helena, dijo, con el tono de voz de alguien cuya visión del mundo estaba siendo sistemáticamente demolida. ¿Estás viendo esto? Porque lo estoy viendo, pero creo que no lo estoy entendiendo. Helena estaba encorvada sobre las lecturas de sus sensores, su mente científica intentando procesar datos que no tenían ningún sentido según todo lo que sabía de biología, física y las leyes básicas del combate militar. Jake, según nuestros sensores perimetrales, hay una pequeña entidad biológica que está desmantelando sistemáticamente una patrulla Seprine. Se mueve entre su equipo como si fuera papel de seda, ignorando sus armas, y al parecer, tratando su armadura como una carrera de obstáculos diseñada para su entretenimiento personal. En la pantalla táctica, podían ver a las tropas separianas reposicionándose a toda prisa, pidiendo refuerzos, en general, experimentando el pánico que produce encontrarse con algo que no sigue las reglas. Sus ordenadas formaciones militares se disolvían en el caos mientras los soldados intentaban descubrir cómo luchar contra algo demasiado pequeño para golpearlo con eficacia, demasiado rápido para acorralarlo y demasiado furioso para razonar con él. El comandante Kriyax, monitoreando la situación desde su nave insignia, experimentaba la confusión que produce recibir informes de campo que parecen un sueño febril. Prol Alpha, informe su estado inmediatamente. Ladró por su comunicador, con las mandíbulas rechinando de irritación. Señor, llegó la voz de Takner, ahora acompañada de lo que parecían explosiones lejanas y el ruido distintivo de equipo militar costoso siendo destruido sistemáticamente. Nos hemos topado con una entidad hostil desconocida. Parece ser algún tipo de depredador terrestre. Nuestras armas son ineficaces. Nuestra armadura es ineficaz. Nuestros protocolos tácticos son ineficaces. Señor, creo que acaba de devorar nuestro sistema de comunicaciones. Imposible, respondió Kriyax, porque aceptar la alternativa significaría reconocer que su invasión perfectamente planeada estaba siendo descarrilada por algo que probablemente pesaba menos que su desayuno. Los depredadores terrestres son mamíferos primitivos, despliegan armas pesadas, usan granadas de plasma si es necesario. Fue entonces cuando los separanos cometieron su tercer y más crítico error. Decidieron intensificar la ofensiva. La patrulla Beta llegó con cañones de plasma,
cargas de fusión y la abrumadora potencia de fuego que había reducido las posiciones fortificadas a cráteres humeantes. Encontraron los restos del equipo de la patrulla Alfa esparcidos por la zona de aterrizaje, como las secuelas de un desastre natural muy localizado. Y una pequeña criatura blanca y negra, sentada en medio de todo, aparentemente echando una siesta. Objetivo alcanzado, anunció el líder Beta Caxarín, apuntando su cañón de plasma a la figura dormida, preparándose para eliminar a los organismos biológicos hostiles con extrema cautela. Brutus abrió un ojo, observó la potencia de fuego que apuntaba hacia él, y de alguna manera, logró transmitir con su lenguaje corporal que le decepcionaba su falta de imaginación. Entonces hizo algo que sería estudiado por xenobiólogos durante décadas. Excavó, no despacio ni con cuidado, sino con la velocidad de excavación decidida que sugería que tenía un lugar importante donde estar, y el suelo era solo una pequeña molestia. En segundos, desapareció en un túnel que definitivamente no había estado allí momentos antes. ¿A dónde se fue?, preguntó Caxin, blandiendo su cañón de plasma por la zona de aterrizaje vacía. Las entidades biológicas no se desvanecen simplemente en tierra firme. La respuesta llegó directamente bajo sus pies, donde Brutus llevaba a cabo su propia versión de la guerra urbana. La ingeniería militar sapiriana resultó ser impresionante contra armas convencionales, sofisticada contra ataques de energía y completamente desprevenida para algo que consideraba la integridad estructural un desafío personal. Brutus emergió del subsuelo, justo debajo de la pesada plataforma de armas safiriana, diseñada para resistir impactos directos de bombardeos orbitales. No estaba diseñada para soportar 14 kilos de tejón melero atacando sus soportes estructurales desde abajo. La plataforma se derrumbó con un estruendo que se escuchó en toda la colonia, llevándose consigo varios millones de créditos en material militar. Brutus emergió de entre los escombros, se sacudió el polvo del pelaje y buscó a su próximo objetivo con la satisfacción de quien acaba de resolver un rompecabezas particularmente interesante. El comandante Krillax, viendo cómo su plan de invasión se desintegraba en tiempo real, tomó una decisión que luego afirmaría ser una retirada estratégica, pero que todos los involucrados sabían que era solo pánico. Unidades SAL, replieguen a posiciones secundarias. Establezcan un perímetro a una distancia segura del enemigo biológico. Entidad. Necesitamos reevaluar nuestro enfoque táctico. Pero Brutus no estaba interesado en dejar que se reagruparan. Tras decidir que estos alienígenas en particular eran visitantes inaceptablemente groseros en su nuevo territorio, comenzó lo que solo podría describirse como una campaña sistemática para explicar la etiqueta apropiada mediante la aplicación de garras, dientes y una fuente aparentemente inagotable de indignación justificada. Los Seprans, mientras tanto, estaban aprendiendo que la retirada solo es una estrategia efectiva cuando aquello de lo que te retiras no te sigue a casa, y luego redecoran sus fortificaciones según sus propias preferencias arquitectónicas. Jaque, observando cómo toda la fuerza de invasión era sistemáticamente desmantelada por lo que la Tierra había descrito como su paquete de defensa colonial de emergencia, comenzaba a comprender por qué el cuidado del zoológico había sido una preparación tan excelente para la administración colonial. Helena, dijo mientras otra posición sapirana explotaba en la distancia. Creo que podríamos sobrevivir a esto. Jaque, respondió Elaine, siguiendo el progreso de Brutus mientras se abría paso a través de lo que había sido la fuerza militar más temida en 3 sistemas estelares. Creo que podríamos. La colonia más segura de la galaxia. 6 horas después, el comandante Krillax se encontró en la insólita situación de solicitar una evacuación de emergencia de lo que se suponía que sería una conquista rutinaria. Su fuerza de invasión, que había subyugado con éxito 17 sistemas estelares sin despeinarse, ahora estaba dispersa por el paisaje de la colonia de New Haven en diversos estados de desorden, desmoralización y lo que sus psiquiatras militares clasificarían posteriormente como síndrome agudo del tejón de miel. Mando imperial, aquí el comandante de flota Krillax, solicitando la retirada táctica inmediata de la colonia humana designada como New Haven, informó.
Su voz tenía el tono hueco de alguien cuya reputación profesional acababa de ser alimentada por una trituradora de madera operada por un pequeño mamífero. Negativo, comandante de flota, fue la respuesta del almirante Tesbar, cuya propia carrera militar se había basado en no aceptar jamás la derrota ante nada más pequeño que un crucero de batalla. La cuarta flota de asalto no se retira de los asentamientos amalianos. Complete su misión. Priyax observó lo que quedaba de su fuerza de invasión. La patrulla Alfa se escondía en su nave de desembarco, demasiado traumatizada para emerger. Patrol Beta estaba intentando reconstruir su equipo a partir de repuestos e ilusiones. Según los informes, la patrulla Gamma había sido encontrada dispuesta en un patrón artístico alrededor de sus propias armas, aparentemente como una especie de declaración decorativa sobre la inutilidad de la agresión militar. Señor, respondió Kriyax, eligiendo sus palabras con cuidado porque se suponía que los informes militares debían mantener cierta dignidad, incluso cuando describían completos desastres tácticos. Nos hemos topado con un sistema de defensa autóctono que queda fuera de todos los parámetros conocidos de la guerra convencional. La criatura terrestre parece ser indestructible, increíblemente agresiva y completamente inmune a la razón, las tácticas o la potencia de fuego abrumadora. Explique, señor. Se comió nuestro vehículo de asalto principal. Cuando desplegamos armas de plasma, las usó como equipo recreativo. Cuando establecimos un perímetro defensivo, lo redecoró de acuerdo con sus propias preferencias arquitectónicas, lo que aparentemente implica muchos más agujeros de los que nuestros ingenieros habían planeado originalmente. Hubo una larga pausa por parte del Comando Imperial. El tipo de silencio que surge al intentar procesar información que parece generada por un generador aleatorio de desastres militares. Comandante de flota, ¿está usted informando que el poderoso Imperio Ceprian ha sido derrotado por un solo animal terrestre? Kriyax observó a través de su ventanilla cómo Brutus emergía de lo que habían sido los restos de la plataforma de armas pesadas Charlie, llevando lo que parecía un cañón de plasma que aparentemente planeaba usar como rascador de espalda. Señor, le informo que el animal terrestre nos ha derrotado. La distinción puede ser académica, pero sentí que era importante mantener registros precisos para los inevitables procedimientos judiciales. Mientras tanto, de vuelta en la cámara del Consejo Galáctico. El líder del Consejo Vexar estaba experimentando el tipo de mañana que te hace reconsiderar tu elección de carrera, especie y comprensión fundamental de la realidad. La sesión de emergencia se había convocado después de que empezaran a filtrarse informes de toda la galaxia sobre algo que los informes de inteligencia llamaban el incidente de New Haven. Déjame entender esto correctamente, dijo Vester. Sus ojos compuestos se enfocaron con dificultad en el panel de datos que contenía información que realmente no quería creer. La colonia humana a la que rechazamos protección porque su tributo no era lo suficientemente impresionante, ha repelido con éxito una flota de invasión separine completa utilizando la misma pequeña criatura que ofrecieron como tributo. La embajadora Wong, que había regresado a la sala del consejo luciendo mucho más confiada que durante su visita anterior, sonrió con el tipo de satisfacción que surge de estar completamente justificado por acontecimientos que escapan a su control. Eso es correcto, líder del Consejo. El Oney Badger de la Tierra ha demostrado ser notablemente eficaz en Colonial Defense. Estamos preparados para discutir la ampliación de nuestros acuerdos de tributo con otros miembros del Consejo que podrían estar interesados en servicios de protección similares. La cámara se llenó del tipo de murmullos nerviosos que ocurre cuando la gente se da cuenta de que puede haber calculado mal algo importante. El consejero Blixup, que unos días antes se había divertido tanto con la criatura esponjosa de la Tierra, ahora miraba a Wong con la expresión de alguien que acababa de descubrir que la broma era para él. Quizás, dijo Vexar con cuidado, deberíamos reconsiderar nuestra evaluación de las capacidades defensivas de la Tierra. ¿Qué otras especies tributo tiene disponible su planeta? Wong consultó su cuaderno de datos con la confianza casual de alguien que estaba a punto de revolucionar por completo la política interestelar. Bueno, tenemos varias opciones. Está el búfalo africano del Cabo,
que es esencialmente una tonelada de músculos con problemas de manejo de la ira. El cocodrilo de agua salada, que es básicamente una máquina de matar prehistórica que nunca recibió la nota sobre la extinción. Y luego está el oso australiano. ¿Caer oso?, preguntó el consejero Cisnit, quien claramente estaba tratando de evaluar si esto era más o menos aterrador que un oneyer. No nos gusta hablar de los osos de caída, dijo Wong con el tipo de eufemismo ominoso que sugería que la humanidad había estado guardando su mejor material para más adelante. Digamos que el oneyer fue nuestro regalo diplomático de entrada. De vuelta en New Haven Colony, Jake Morrison estaba presentando el tipo de informe de incidente que estaba bastante seguro que ningún administrador colonial había tenido que escribir antes. ¿Cómo documenta oficialmente que su asentamiento fue salvado por 30 libras de actitud con garras? Evaluación final, dictó a su computadora. El paquete de defensa colonial de emergencia proporcionado por el Comando Terrestre resultó notablemente eficaz contra las fuerzas invasoras hostiles. El sistema de defensa biológica neutralizó con éxito a los combatientes enemigos, destruyó o inutilizó el equipo militar y estableció el control territorial sobre toda la zona de combate, por lo que se recomienda la implementación inmediata de sistemas similares para todas las colonias fronterizas. Hizo una pausa, mirando el paisaje de la colonia, donde se podía ver a Brutus desmantelando metódicamente el último equipo Separan. Aparentemente porque encontró su filosofía de diseño personalmente ofensiva. Como nota adicional, continuó Jake, los futuros envíos del Comando Terrestre deberían incluir instrucciones detalladas de cuidado y alimentación, así como un manual sobre los patrones de comportamiento de Oney Badger para el personal colonial. También recomiendo que cualquier negociación diplomática que involucre los sistemas de defensa biológica de la Tierra enfatice que se trata de ofertas de nivel básico. Alina levantó la vista de su estación de análisis científico donde había estado tratando de escribir un trabajo de investigación que de alguna manera explicaría cómo un solo mamífero terrestre había derrotado a una fuerza militar equipada con tecnología siglos por delante de cualquier cosa que poseyera la humanidad. Jake, dijo, acabo de recibir un mensaje prioritario del Comando Terrestre. Están preguntando si necesitamos algún apoyo adicional. Aparentemente, están preparados para enviarnos un Wolverine si creemos que Oney Badger no es suficiente para nuestras necesidades de seguridad. Jake consideró esto por un momento, observando cómo Brutus completaba la redecoración de la antigua zona de aterrizaje de Seprian y luego se alejaba para explorar otras partes de su nuevo territorio, aparentemente satisfecho de haber explicado adecuadamente las reglas de comportamiento adecuado a los rudos alienígenas. Elina, dijo finalmente, creo que un Oney Badger probablemente sea suficiente para la mayoría de las amenazas a la seguridad, pero pídeles que mantengan disponible la opción Wolverine en caso de que alguna vez nos encontremos con algo aún más agresivo que los Sepirians. ¿Más agresivos que los Sefuranos?, preguntó Elena. Jake, ¿qué podría ser más agresivo que una fuerza militar que ha conquistado 17 sistemas estelares? Jake sonrió, pensando en su carrera anterior manejando la vida salvaje más peligrosa de la Tierra y todas las especies que la humanidad aparentemente había estado manteniendo en reserva para ocasiones especiales. Elena, confía en mí en esto. La Tierra ha estado guardando las cosas realmente aterradoras para cuando necesitemos causar una impresión seria. Y en algún lugar de la galaxia, otros invasores potenciales recibían informes de inteligencia sobre el incidente de New Haven y decidían silenciosamente que tal vez los humanos no eran un objetivo tan fácil después de todo. Porque si esto era lo que la Tierra consideraba apropiado para una pequeña colonia fronteriza, nadie quería realmente saber qué tenían en reserva para proteger su mundo natal. Mientras tanto, Brutus había encontrado un lugar soleado cerca de la cúpula principal de la colonia y se dispuso a tomar una merecida siesta, sin saber por completo que acababa de revolucionar la diplomacia interestelar y convertir a los tejones de miel en los asesores de defensa más respetados de la galaxia. Después de todo, solo estaba haciendo lo que mejor saben hacer los tejones de miel, sin preocuparse por las probabilidades, sin retroceder en una pelea y asegurándose de que todos entendieran las reglas de su territorio,
incluso si su territorio ahora incluía un sistema estelar completo.